Ok, bueno, para dar inicio al curso ya en forma, vamos a comenzar definiendo algunos de los conceptos que vamos a ver durante esta sesión. El primero es la inteligencia. ¿Qué conocemos por inteligencia? ¿Quién de ustedes me puede comentar? A ver, señora, por favor. Es la capacidad que Dios nos da a cada ser humano para resolver situaciones positivamente. Ok, muy bien. En la vida. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Uno más? Ok, la de atrás, por favor, señora, si nos puede hacer favor. Yo me llamo María Ida y para mí la inteligencia es la capacidad que tenemos cada individuo para analizar situaciones y tomar las mejores decisiones. Ok, muy bien, muy acertado. Bueno, vamos a concluir que de acuerdo a Goldman, que es uno de los autores que ha escrito sobre este tema, para él la inteligencia es la capacidad para responder de la mejor manera posible a las exigencias que el mundo nos presenta, que tiene mucho que ver con los dos conceptos que ustedes comentaron. Muchas gracias. Ahora, esa es la parte de la inteligencia, cómo responder a estas demandas. ¿Cuál es la unión o la conexión que va a tener con las emociones? Las emociones, para dar inicio, son las manifestaciones de un estado de ánimo. Son lo que nosotros podemos expresar de cómo estamos sintiéndonos. Y tienen su origen en el temperamento y en el carácter. Son capaces, por ser tienen una energía, tanta energía, que pueden ser capaces de transformar, impulsar o influenciar nuestro comportamiento. Y repercuten en la manera en que nosotros nos enfrentamos a todo lo que nos rodea. Por último, la personalidad, la podemos como definir o dividir en dos puntos. El primero de ellos es el temperamento. El temperamento es algo que ya heredamos, o sea, es algo que ya traemos en nuestro organismo como parte de nuestra genética personal y es algo que no modificamos. A lo mejor desde chiquitos podemos ser de un carácter fuerte o muy tranquilos o muy pacientes, pero el carácter es lo que podemos modificar y es lo que aprendemos y queremos ser. Es lo que la información que nos da a la vida en la que llevamos. Y esta sí puede ser modificada. Ok, ¿por qué es la importancia del manejo de emociones? Como dice en esta cita de Aristóteles, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Me imagino que todos hemos dicho en algún momento, ¿cómo he podido levantarle la voz a mi jefe? Hacer el refrigerador en 5 minutos conmigo de ansiedad, exasperarme con mis hijos. Ya hicimos la emoción, ya tuvimos una conducta y de repente nos arrepentimos, ¿no? Pero ya, ¿qué pasó? Por lo mismo, la inteligencia emocional es una definición muy formal. Consiste en reconocer las emociones y manejarlas de forma adecuada para lograr un balance entre las demandas del ambiente y las respuestas dadas a cada situación. ¿Cuáles son los antecedentes? En 1920, el psicólogo Edward Tony fue el primero en manejar el concepto de inteligencia social. Es decir, que había una capacidad de resolver problemas con los que se ocupaban a distintas personas. Después, en 1983, el psicólogo Howard Gardner de la Universidad de Harvard describió en su teoría de inteligencias múltiples 7 variedades de inteligencias. Es decir, la lógico-matemática, que a veces pensamos que esa es la única inteligencia, es decir, que la gente que es muy buena en matemáticas es inteligente y que los demás no. A veces tenemos ese paradigma, pero no. Este psicólogo Howard Gardner dijo que aparte de la lógico-matemática existe la espacial, la musical, la kinestésica, la lingüística, la intrapersonal y la interpersonal. Vamos a describirlas brevemente. La lógico-matemática, pues, es esa capacidad de resolver problemas que tienen que ver con números. La espacial, por ejemplo, la utilizan mucho los acróbatas, los gimnastas, los arquitectos, es decir, el mover de la mejor forma los espacios, el desenvolverse en distintos espacios. La musical, como Beethoven, como Mozart, que pueden percibir o producir distintas melodías.
La kinestésica, que tiene que ver con el cuerpo, la manejan, por ejemplo, los terapeutas de masajes, que saben darnos un masaje y saber el punto donde nos está produciendo cierto estrés el cuerpo y ayudarnos a resolverlo. La lingüística, los poetas, por ejemplo, las personas que escriben novelas, tienen una inteligencia de este tipo porque a través de palabras nos ayudan a ver el mundo de forma distinta o de percibirlo de forma distinta. La intrapersonal es cuando las personas se conocen a sí mismas, por eso se llama intra, de adentro. Cuando la persona sabe qué le está afectando en ese momento. Porque hay personas que dicen, es que no sé qué me pasa, me siento desorientada, pero no sé por qué. La gente que tiene inteligencia intrapersonal sabe qué es lo que le pasa y cómo puede modificar su conducta. Y la inteligencia interpersonal, que es el conocer cómo se están viviendo o qué están sintiendo las demás personas. Hay personas que, por más que vean a una persona con genio o de mal carácter, no cambian su comportamiento, ¿no? Les da igual, porque no tienen esta inteligencia interpersonal. En cambio, las personas que tienen la inteligencia interpersonal, es decir, entre personas, ok, esta persona está enojada, a lo mejor regreso en otro momento, o mejor le pongo una sonrisa para que se le baje el estado de ánimo, ¿no? De enojo. Estas son las inteligencias. ¿Y por qué fue tan importante Howard Gardner para la inteligencia emocional? Howard Gardner no definió como tal, o sea, no dio este concepto de inteligencia emocional, pero sus aportaciones al área de la inteligencia emocional fueron relevantes, ya que identificó a la inteligencia desde otro punto de vista distinto. Es decir, no como un factor único, como antes se pensaba que si no eres bueno en matemáticas, entonces ya no eres inteligente, sino como la multiplicidad en el talento humano. Es decir, no solo los matemáticos son inteligentes, los poetas son inteligentes, los acróbatas son inteligentes, los masajistas son inteligentes, nada más que cada uno en sus distintos tipos de inteligencia, en su rama. Después, en 1990, en la Universidad de Yale, Peter Salovey y John Mayer acuñaron el término, ahora sí, de inteligencia emocional y lo describieron de esta forma: la capacidad de comprender los sentimientos propios, el reconocer los sentimientos de los demás y el poder manejar de las emociones de manera que ayuden en nuestra forma de vida. Y finalmente, en 1995, también de la Universidad de Harvard, Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, popularizó el término al comprender que las personas evaluadas con un alto coeficiente intelectual no siempre tienen éxito en su vida personal o profesional, ya que es debido a que no manejaban de forma efectiva sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Durante los años anteriores hizo estudios de personas que puntaban muy alto en exámenes verbales o matemáticos y en ese tiempo decían, bueno, pues si tuvo un alto grado de puntuación matemática, le puede ir mejor en la vida. Y de repente, este psicólogo dijo, no necesariamente alguien que sale muy bien en matemáticas tiene mucho éxito en la vida. ¿Por qué? Y analizó a las personas que eran exitosas en la vida y se dio cuenta que a lo mejor no tenían el mejor puntaje en matemáticas, pero tenían otras habilidades que los ayudaban a superar obstáculos y llegar al éxito. ¿Cuáles son estas habilidades? Antes que eso, de acuerdo a Goleman, la emoción afecta lo siguiente. Imagínense una emoción, el pensamiento. Pensamos, ¿qué tal si mi marido se encuentra a otra persona? Esa es una idea y de repente se siembra en nuestra mente y nos afecta en nuestro estado psicológico. Nos puede dar enojo, nos puede dar depresión dependiendo de nuestra personalidad. Y este estado psicológico nos afecta en el estado biológico. Si estamos enojados, nos podemos alterar, puede haber trastornos circulatorios, nerviosismo, la respiración cambia. Todos nuestros pensamientos afectan al estado biológico. Y este pensamiento también influye en la voluntad de acción. Una vez que ya la emoción se apoderó de mí, puedo tener algún tipo de acción. Por ejemplo, estoy celosa, voy a atentar contra mi propia vida, o contra la vida de mi esposo, o contra la vida de la persona a la que siento celos por mi esposo, ¿no?
Entonces, estos son los 4 estados que se afectan con una emoción. Lo importante es que nosotros tenemos esta voluntad de acción, de decir, o atento con mi vida, o contra la vida de mi esposo, o la controlo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en estas siguientes horas. Ahora sí, estas son las áreas en las que Daniel Goleman describió que es la inteligencia emocional. En primer lugar, conocer las propias emociones, es decir, tener conciencia de uno mismo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Sí? Después, el manejo de emociones, controlar mi estado de ánimo. Puedo estar enojada, es válido, pero yo lo controlo. En lugar de irme contra una persona, oye, ¿qué te pasa?, etcétera, respiro y decir, a ver, ¿cómo puedo manejar esta emoción de la mejor forma? Después, la motivación, que va unida a la autoestima para desarrollar creatividad y autodeterminación. Es decir, ok, no me voy a enojar porque yo tengo un propósito en esta vida. A lo mejor, por ejemplo, en la situación laboral, no me voy a enojar con mi jefe porque quiero seguir en esta empresa y quiero seguir escalando puestos, ¿no? Entonces, me motivo, es decir, tengo mi meta que es ir a otro nuevo puesto, por lo mismo me controlo mis emociones. La empatía, comprender los sentimientos de las demás. Es decir, bueno, a lo mejor mi jefe o mi jefa me cae mal, pero voy a comprender por qué él es así, qué está tratando de decir, y de esa forma el manejo de relaciones, conocer qué sentimiento es apropiado en esa situación. Tenía un jefe que cuando llegaba a la empresa, al principio, como ella ya llegaba a las 11 de la mañana, yo ya le tenía como toda la lista de cosas que teníamos que hacer durante el día, ¿no? Y me decía, espéreme, déjeme llegar. Entonces comprendí que lo estresaba. Así que cuando llegaba después a la planta, le decía, hola, ¿cómo está, ingeniero Adolfo? ¿Qué tal su viaje? Adelante, por favor. Ya me lo dejaba unos 10, 15 minutos para que se relajara, para que estuviera en el ambiente, y ya le decía, oiga, ¿puedo pasar? Mire, tenemos estos compromisos, ¿no? Y la relación era mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque comprendí cuáles eran sus sentimientos, ¿no? No quería que lo importunara luego, ¿no? Quería unos momentos de descanso. Y la relación fue muy buena. Ahora vamos a ver, antes que esto, un video sobre lo que es inteligencia emocional.